Hola, hola, ¿qué tal? ¿Ya estamos todos conectados o seguimos con problemas técnicos último ciclo? Hola, ya sobreviví al internet de mi casa, así que todo bien. También estoy aquí con mi cafecito en mano para soportar esta llamada académica. Presente. ¿Listos entonces para hablar del famoso duelo Rogers versus Perls? Sí, sí, justo hoy tenemos un tema que no solo es clave para nuestra formación, sino que también nos invita a mirar desde dos enfoques humanistas cómo entender y acompañar al ser humano en su proceso de cambio. La terapia centrada en el cliente de Carl Rogers y la terapia gestal de Fritz Perls. Son como dos caminos distintos hacia el autoconocimiento y el bienestar. Totalmente, ambos enfoques se desarrollan dentro del humanismo, pero lo interesante es cómo, a pesar de compartir las bases filosóficas, sus técnicas y formas de ver al paciente tienen formas distintas. Así que vamos con todo. Me encanta que podamos hacer este repaso en forma de conversación, porque ya no es solo teoría, ¿no? Es pensar cómo esto se aplica en la práctica, cómo lo vemos en los casos, incluso cómo nos interpela como futuros psicólogos. Sí, y justo eso, no es solamente comparar los nombres, es entender cómo cada enfoque propone acompañar a una persona en su proceso emocional, cómo coinciden con el individuo, al cambio, al terapeuta, todo. Y para hacerlo mejor aún, propongo que mientras vayamos desarrollando todos los puntos que vamos a tocar, lancemos ejemplos o situaciones clínicas para que no quede en las abstracto. ¿Qué opinan, chicos? De acuerdo, Dale, ¿De dale, de acuerdo? acuerdo, de acuerdo. Entonces, vamos de lleno. Empecemos por los principios fundamentales de cada enfoque, ¿les parece? ¿Vale? claro que sí. La cuestión es, ¿qué tienen en común y en qué se diferencian? Pues ambos enfoques, ya sea la terapia centrada en el cliente y la terapia gestal, nacen desde la psicología humanista, que surge como una tercera fuerza, ¿no? Frente al psicoanálisis y al conductismo, ya que mientras una mirada es al inconsciente, el otro es al comportamiento observable. El humanismo trajo algo diferente, una mirada esperanzadora sobre el ser humano, con un foco de experiencia subjetiva, la libertad personal y el potencial de autorrealización. Exacto. Se enfocan en que la persona tiene en sí misma la capacidad de crecer, de sanar, de tomar decisiones. Pero ahí es donde empiezan las diferencias también. Por ejemplo, Rogers cree que si la persona se encuentra en un entorno donde recibe aceptación incondicional, empatía y congruencia por parte del terapeuta, puede desarrollarse plenamente. Es un proceso suave, profundo, como un jardín que florece si el clima es el adecuado. Me encanta esa metáfora. Y Peirce, por otro lado, diría algo como, sí, pero antes hay que ver qué te está bloqueando para florecer. La terapia gestal pone el foco en el presente, en el aquí y ahora y en el famoso darse cuenta. Yo diría que a diferencia de Rogers, que se enfoca más en lo que viene siendo en el clima emocional, Peirce confronta, sacude, hace que el paciente mire lo que está evitando, aunque duela, la verdad. Y esa diferencia también se nota en el rol del terapeuta. En la terapia centrada en el cliente, el terapeuta no dirige, está presente, escucha de manera activa, se muestra auténtico, pero no impone nada. Es como un acompañante que va al lado tuyo, sin presionarte. En cambio, en la terapia de Gestalt, el terapeuta es más activo, interviene, hace preguntas, propone ejercicios, incluso puede usar el famoso silla vacía para generar un diálogo interno que permita la toma de conciencia. Podríamos decir entonces que uno acompaña desde la empatía y la comprensión profunda y el otro guía desde la conciencia y el desafío. Creo que ambos creen en la capacidad de la persona para sanar, pero difieren en cómo lograr ese proceso. Y eso también se ve en la forma en la que se entiende el cambio. Rogers pensaba que cuando la persona se siente aceptada sin condiciones, puede empezar a conectar con su yo real y eso genera transformación. Es como si el cambio viniera desde adentro hacia afuera, sin presión. En Gestalt, en cambio, se aparece cuando la persona se hace consciente de sus mecanismos de evitación, de sus interrupciones del contacto y de cómo se desconecta del presente. Sí, en otras palabras, Rogers confía en el poder de la relación terapéutica como espacio de crecimiento. Peirce, en cambio, confía en la experiencia vivencial, en lo que sucede en el aquí y ahora. Por eso, en Gestalt se usan muchas técnicas experienciales, dramatizaciones, juegos de rol, atención al lenguaje corporal, respiración, todo lo que ayuda a traer al presente lo que está inconscientemente bloqueado. Y algo importante también es cómo entienden el individuo. Para Rogers, cada persona tiene dentro de sí una tendencia actualizante, una especie de fuerza interna hacia el desarrollo. El problema surge cuando el entorno impone condiciones de valor que nos alejan de nuestro yo auténtico. Es más, yo diría que en cambio,
Para Pearls, el ser humano se fragmenta cuando no completa sus gestals, cuando deja sus asuntos inconclusos, cuando vive en el pasado o anticipa el futuro y no habita en su presente. Ambos al final buscan lo mismo, ayudar a la persona a reconectarse consigo misma, con su experiencia, solo que a uno, o bueno, mejor dicho, uno lo hace a través de la aceptación y la escucha, y el otro a través de la conciencia y la confrontación. Y eso no significa que uno sea suave y el otro agresivo, sino que tienen estilos distintos que sirven para personas y momentos distintos. Claro, hay pacientes que necesitan un espacio donde por primera vez en su vida se sientan escuchados sin juicio. Y ahí Rogers es una maravilla. Y hay otros que necesitan alguien que los confronte, con lo que evitan ver en realidad. Y ahí Gestalt tiene un poder transformador enorme. Es cuestión de sensibilidad clínica también. Me parece clave eso, porque a veces desde lo académico queremos decir, este enfoque es el mejor que el otro, pero la verdad es que ambos tienen herramientas potentes. Lo importante es comprender en qué contexto funciona mejor cada uno, qué necesita la persona que tenemos enfrente. Totalmente. Además, uno no excluye al otro. Muchos terapeutas hoy en día integran elementos de ambos. Por ejemplo, puedes tener una postura empática y no directiva al estilo rogeriano, pero en ciertos momentos utilizar una técnica gestálgica para trabajar un bloqueo emocional puntual. Sí, incluso hay casos donde uno empieza con una base rogeriana para generar vínculo y luego introduce técnicas gestálticas cuando ya hay confianza y disposición a trabajar de forma más activa. Y eso también lo vemos cuando hablamos con terapeutas en prácticas profesionales. Muchos nos han contado cómo adaptan su intervención según lo que el paciente necesita. Al final, como decía Rogers, la vida es un proceso, no es un estado del ser. Y Peirce también decía, nadie puede evitar experimentar. Qué buenas esas frases, porque en realidad resumen bien la esencia de ambos. Uno habla del proceso con respeto y confianza y el otro de la experiencia como puerta al cambio. Diferentes caminos, pero con la misma intención en realidad, de reconectar al ser humano consigo mismo. Ahora hablemos un poco de la terapia centrada en el cliente. La relación terapéutica no solo es importante, es el eje de todo el proceso. Rogers fue claro al respecto de que si la relación se da en tres condiciones, ya sea empatía, congruencia y aceptación incondicional positiva, el cambio es posible. No hace falta técnicas complejas ni interpretaciones, es solo la relación humana real. Sí, y lo interesante es que estas condiciones no son estrategias a aplicar, sino actitudes profundas del terapeuta. Cuando ese se muestra genuino, cuando entiende empáticamente la experiencia interna del cliente y lo acepta sin condiciones, se genera un clima de seguridad emocional donde la persona se siente libre para explorar aspectos que normalmente reprimiría. Eso se ve mucho en los casos donde las personas llegan con una historia de rechazo o crítica constante. Al encontrarse con un terapeuta que no los juzga ni intenta cambiarlos, sienten por fin vistos tal como son y desde ahí empieza la transformación. En cambio, ahora si hablamos de la terapia de Gestalt, la relación también es fundamental, pero se configura desde otro lugar. Aquí el terapeuta no solo acompaña, sino que también interviene. Puede sugerir dramatizaciones, como hablar con una parte de sí mismo en la silla vacía, o proponer que repita frases hasta que cobre esa conciencia de lo que está sintiendo. La relación es una invitación al darse cuenta, incluso si eso implica la incomodidad. Y en realidad eso es lo que a veces genera malos entendidos. Hay quienes piensan que el terapeuta gestálquico empuja o presiona, pero no se trata de forzar, sino de provocar conciencia. El terapeuta actúa como un espejo claro, que refleja lo que el paciente no quiere o no puede ver por sí mismo. Es una relación basada en la honestidad y el contacto auténtico, creo yo. Además, ambos enfoques comparten el valor de la autenticidad, pero difieren en cómo se manifiesta. En la terapia centrada en el cliente, el terapeuta expresa su autenticidad a través de la congruencia que muestra tal, sin máscaras, sin superioridad. Es como una presencia cálida, abierta. En Gestalt, la autenticidad puede incluir la confrontación, siempre desde una intención clara, ayudar al paciente a conectar con su experiencia real, en el aquí y ahora. Y es importante subrayar que en ambos casos se rompe la idea tradicional del terapeuta como figura distante o neutral. Aquí el vínculo terapéutico es profundamente humano. En Gestal incluso el terapeuta puede compartir sus propias impresiones o reacciones,
como parte de la experiencia relacional que se construye en el presente. Por ejemplo, si un paciente habla de una situación dolorosa, pero lo hace con una sonrisa, el terapeuta gestálgico podría decir, siento una incongruencia entre tus palabras y tu expresión. ¿Podrías explorar eso? Ese tipo de intervenciones hacen visible lo invisible. Y tengamos en cuenta que en la terapia centrada en el cliente, algo similar podría surgir, pero con un tono más distinto. Tal vez el terapeuta diría, estoy notando una emoción en tu voz. ¿Quieres hablar de lo que estás sintiendo? Es una invitación muy suave que deja la iniciativa en el cliente. Sí, y en ambos enfoques, el terapeuta es una figura clave, pero no como experto que tiene todas las respuestas, sino como facilitador del proceso, ya sea desde la empatía o desde la confrontación. El foco está en acompañar al cliente a reconectar con su verdad interna. Y ahí está lo esencial. La relación terapéutica no es un medio para aplicar técnicas, es la intervención de sí misma. Es el espacio donde se repara el vínculo, donde se exploran patrones relacionados, donde el cliente puede experimentar una forma distinta de ser escuchado, comprendido, desafiado incluso, pero siempre con respeto. Lo que me parece fascinante es que ambos modelos entienden que la calidad de la relación define los resultados terapéuticos. Más allá de las técnicas, si no hay conexión real, no hay transformación. Por eso, formarse como terapeuta humanista implica un profundo trabajo personal. No se trata solo de saber, sino de ser. Y de estar presente auténticamente para otro ser humano, ya sea en silencio o hasta en confrontación, en escucha o en acción. Porque al final, como decía Rogers, es la relación lo que cura. Y Peirce no se queda atrás. Él también decía que el terapeuta debía estar plenamente presente, sin esconderse, porque todo en el contacto real se produce el cambio. Eso también es amor terapéutico, aunque venga envuelto en un reto. Dos caminos, dos estilos, pero una misma dirección. Ayudar al otro a encontrarse consigo mismo. Bueno, ahora hablemos sobre los procesos de cambio. Roger sostenía que cuando una persona se siente profundamente comprendida y aceptada sin condiciones, surge naturalmente del impulso al crecimiento. El cambio no se impone, se permite. Es como si la aceptación del yo actual abriera una puerta al yo potencial. Y lo interesante es que no se trata de dirigir al cliente, ni de analizarlo. La terapia centrada en el cliente confía en la tendencia actualizante del ser humano, esa capacidad inherente para desarrollarse, encontrar equilibrio y dar sentido a su experiencia. El terapeuta solo crea el clima propicio para que eso ocurra. Es un proceso interno, casi orgánico. El cliente va conectando con su experiencia emocional, se atreve a decir lo que nunca dijo, a sentir lo que había reprimido. Y en esa exploración honesta de sí mismo va reorganizando su percepción y va soltando máscaras. Ahora, si lo contrastamos con la terapia de Gestalt, esta plantea que el cambio no ocurre por comprensión intelectual, sino por el contacto directo con lo que está pasando en el presente. Al darse cuenta, la toma de conciencia es el motor del cambio, y esa conciencia no se queda en la mente, es total, corporal, emocional y hasta relacional. Es un cambio desde la experiencia, diría yo. El terapeuta de Gestalt crea situaciones que sacan al paciente de su zona de confort verbal para que vivencie lo que suele evitar. Por ejemplo, una persona que habla con indiferencia sobre una pérdida puede ser invitada a imaginar a ese ser querido en la silla vacía y expresarle lo que nunca pudo decir. Ese momento es profundamente transformador. Y es que en Gestalt, el insight no es el punto de llegada, sino el resultado de una experiencia significativa, ya que no se trata de entender por qué hacemos lo que hacemos, sino de vivirlo en el aquí y el ahora, observarlo y decidir si queremos seguir o elegir un destino distinto. Y eso también incluye al cuerpo. Gestalt pone mucha atención a los gestos, las tensiones, la postura, la respiración, porque todo lo que no se dice con palabras se dice con el cuerpo. Un hombro caído, una mirada que se desvía, un suspiro profundo, todo eso es material terapéutico. En ese sentido, podríamos decir que mientras la terapia rogeriana va desnudando el alma con ternura, la Gestalt lo hace sacudiendo al cuerpo y a la conciencia. Ambas buscan autenticidad, pero toman rutas distintas y ambas confían profundamente en el potencial del ser humano para transformarse.
siempre que se le dé el espacio adecuado, claro está, ya sea desde la aceptación o desde la confrontación, desde el silencio empático o desde el ejercicio creativo. Lo que se busca es que la persona encuentre su verdad. Y es que al final el cambio verdadero no es adoptar conductas nuevas para encajar, sino conectar con lo que realmente somos, con lo que sentimos, con lo que necesitamos y desde ahí vivir de una forma más plena y coherente. Por eso, tanto Rogers como Peirce, aunque con métodos diferentes, ponen al ser humano en el centro, no como objeto de intervención, sino como protagonista de su propio proceso. Y, como decía Rogers, la curiosa paradoja es que cuando me acepto tal como soy, entonces puedo cambiar. Hasta yo diría que Peirce lo complementaría diciendo, el cambio ocurre cuando uno se convierte en lo que es, no cuando intenta convertirse en lo que no es. Dos frases, dos enfoques, una misma verdad. El cambio nace de la autenticidad. Ahora tengo una duda. ¿Cómo ven al ser humano? Ya que Rogers tenía una visión profundamente esperanzadora del ser humano. Él creía en la tendencia actualizante, que era una especie de impulso vital que nos llevaba de una manera natural hacia la madurez, la plenitud y el bienestar. El rol del terapeuta, entonces, no es dirigir ni moldear, sino ofrecer las condiciones adecuadas para que este proceso ocurra por sí solo. Es como si cada persona fuera una semilla con todo su potencial dentro y lo único que necesitara fuera un entorno nutritivo para crecer. Esa tierra fértil la forman la empatía, la congruencia y la aceptación incondicional positiva. No hay juicio, no hay presión. Hay confianza de que el cambio surge cuando se deja de luchar contra uno mismo. En Gesta también se cree en ese potencial de desarrollo, pero hay una mirada más realista, incluso confrontativa, sobre cómo las personas se bloquean en sí mismas. Peirce habla de darse cuenta como vía para reconectar con lo que somos, pero hemos reprimido, fragmentado o evitado. Por lo visto, aquí aparece un concepto clave, la responsabilidad. En Gestalt se trabaja para que la persona reconozca lo que piensa, siente y hace, sin culpar a los demás ni esconderse en excusas, asumirse por completo, con luces y sombras. Es un acto de poder personal. Entonces, en ese sentido, podríamos decir que Rogers pone el énfasis en el ser, mientras que Gestalt pone el énfasis en el hacerse cargo. Rogers acompaña desde la aceptación incondicional del yo y Peirce invita a confrontar al yo que se evade y que se oculta. Pero ambos buscan lo mismo, ¿no? La autenticidad. Es que la visión rogeriana considera que la persona es, en esencia, digna de confianza. No está rota ni necesita ser arreglada. Si se le ofrece un contexto genuino y seguro, encontrará sus propias respuestas. Mientras que en Gestalt se reconoce que ese potencial está, pero muchas veces enterrado bajo capas de miedo, de hábitos, de personajes que hemos creado para sobrevivir. Y por eso la terapia implica una especie de desenmascaramiento emocional. Y eso no es un proceso suave necesariamente. A veces implica enfrentar partes de uno mismo que no nos gustan, aceptar contradicciones internas o tolerar ese vacío que nos queda cuando dejamos de complacer a otros para comenzar a escucharnos. En ambos enfoques hay un profundo respeto por la capacidad del ser humano para transformarse. La diferencia está en el camino. Rogers propone un proceso amoroso y libre de juicios. Pearls apuesta por la honestidad radical y la presencia total. Pero, ¿saben? Lo más valioso es que ninguna de estas visiones patologiza a la persona en realidad. No la reduce a sus síntomas ni la etiqueta. La ve como alguien completo, en proceso, con recursos internos y con una dirección hacia la integración y la autenticidad. Y eso es lo que más conecta con la corriente humanista en general, la creencia de que cada ser humano tiene dentro de sí lo necesario para sanar, crecer y construir una vida con sentido. Ya sea desde el acompañamiento empático o desde el desafío consciente, ambas terapias apuestan por la libertad interior. Por eso siguen tan vigentes hoy, porque nos devuelven el poder de ser quienes somos, no quienes se nos espera que seamos. ¿Qué tal si implementamos todo esto en un ejemplo? A ver, imaginemos un caso para aplicar todo esto. Supongamos que una chica de 25 años acude a una terapia porque tiene ansiedad social. Le cuesta hablar en público, evita reuniones y vive con la sensación constante de que los demás la están juzgando.
siento que no encaja, que no es suficiente. Si esta persona llega a un terapeuta que sigue el enfoque centrado en el cliente, el primer paso sería ofrecerle un espacio profundamente empático. El terapeuta la escucharía sin interrupciones, sin intentar corregirla y sin imponer ningún camino. Simplemente le brindaría una presencia acogedora que le permita comenzar a expresar su malestar. Ese espacio sin juicio se convierte en el primer lugar donde ella pueda sentirse auténtica. A lo mejor nunca alguien la había escuchado sin criticarla, sin decirle no es para tanto o tienes que ser más fuerte. Con el tiempo, esa actitud de terapeuta le permitiría conectar con experiencias del pasado donde se sintió rechazada, tal vez en la infancia o en su entorno familiar. Es más, diría que desde ahí podría empezar a reconstruir su autoimagen, ya no desde la lógica de lo que debería ser, sino desde lo que realmente siente. La terapia rogeriana no le diría qué hacer para vencer su ansiedad, sino que le ayudaría a comprenderla, a validarla y a tomar sus propias decisiones cuando esté lista. El cambio viene desde la aceptación, no desde la corrección. Ahora, si abordamos este mismo caso desde la terapia gestal, el camino sería diferente, ¿no? O sea, el terapeuta probablemente le invitaría a explorar su experiencia en el presente, tal vez le pida que imagine una situación social que le genera ansiedad y que presente lo que siente en ese momento. Incluso podría usar la técnica de la cual venimos hablando, que es la de la silla vacía. Claro, podría decirle, imagina que enfrente tienes a ese público que tanto te intimida. ¿Qué te gustaría decirles? ¿Qué crees que ellos te están diciendo a ti? Y así empieza un diálogo, primero con los otros imaginarios y luego con esa parte de ella que se siente insegura, criticada o avergonzada. Es un proceso más intenso, más experiencial, pero al confrontar esa parte interna crítica, no solo la identifica, sino que la empieza a integrar. Descubre que esa voz que la paraliza no es externa, sino suya, y al reconocerlo, puede empezar a transformarla. También se puede trabajar con el cuerpo. Tal vez el terapeuta note que mientras ella habla de sus miedos, se encoge, baja la mirada, aprieta las manos. En lugar de pasar eso por alto, le dice, puedes darte cuenta de cómo se manifiesta la ansiedad en tu cuerpo ahora mismo? Ese pequeñito detalle, al darse cuenta, puede abrir una nueva comprensión y desde ahí surge una conciencia más auténtica, no solo sobre su ansiedad, sino sobre cómo ha estado evitándola, cómo se protege, cómo construye su personaje social. El objetivo no es que deje de tener miedo, sino que reconozca cómo se relaciona con ese miedo y tome responsabilidad sobre ello. Entonces, en ambos enfoques, el centro es la persona, pero mientras uno acompaña desde el silencio empático, el otro confronta desde la vivencia. Uno construye con calma un puente hacia el interior y el otro pone un espejo emocional frente al cliente para que se reconozca el mismo. Y en la práctica, lo interesante es que ambos caminos pueden llevar al mismo destino, a que esta chica deje de verse como defectuosa y comience a reconocerse como valiosa, digna y capaz de enfrentar su mundo con otra conciencia. Lo importante es que el cambio no nace desde afuera, desde una técnica mágica, sino desde el proceso interno que ella misma atraviesa. Y eso es lo hermoso de estos enfoques humanistas, que devuelven al ser humano la posibilidad de ser autores de su propio proceso. Exacto. Creo que ha quedado clarísimo, ¿verdad? Aunque ambas terapias son humanistas, toman caminos bien distintos. Rogers apuesta por la confianza, el ritmo del cliente y la aceptación incondicional. Es como un acompañamiento suave, profundo y respetuoso. Harris es más directo, busca el impacto emocional, trabaja con el cuerpo y las emociones reprimidas. Es como encender un reflector sobre el que evitamos ver, y ambas son válidas, solo que depende de lo que necesite la persona y del estilo del terapeuta. ¿Saben? Yo me quedo con una frase que me encantó, la cual dice, ambos enfoques valoran la experiencia personal y la autenticidad, pero difieren en cómo facilitar el proceso en el cambio. Es como decir que los dos caminos llevan al crecimiento, pero por rutas distintas. Totalmente de acuerdo. Creo yo que chicos, que ha sido un gran repaso y se nota que ya estamos por egresar. Ya falta poco nomás. Ujú. Qué emoción y qué bonito saber que hay tantas formas de ayudar a alguien, desde el respeto, la presencia y el contacto humano. Amén a eso. Así que nos vemos en la próxima. Adiós. Hasta luego. Adiós. Adiós. Chao, chao.